Muy buenos días, bienvenidos a la clase 2 de Recurso Solar. Recordemos que este curso lo brinda gracias a la empresa C-Positivo en su web www.cpositivo.com.ar. Allí van a poder encontrar todo este material y mismo los equipos de energía solar que vende la marca. Y bueno, cualquier otra duda que tengan se puede canalizar a través de su sitio web. Empezando, bueno, ya estamos por la clase 2 de Recurso Solar. Tenemos de la clase, ya pasamos la 0, la 1. Bueno, nos queda un largo camino para recorrer todavía. Es importante saber la trayectoria que va a seguir el Sol, ya que es lo que nosotros nos va a dar la energía. En realidad, bueno, la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, pero nosotros como observadores nos quedamos en un punto fijo, estamos viendo que aparentemente, relativamente a nosotros, se está moviendo el Sol, ¿está bien? Este, Esto se ve traducido en que el Sol, según la época del año en que esté, vemos que varía, no sale siempre justo por el este y se pone por el oeste, sino que vemos que se mueve un poco más hacia el sur, según en verano, en invierno un poco más hacia el norte es que sale, ¿está bien? Esto va variando, su trayectoria no es la misma, y esto lo podemos ver reflejado en el movimiento anual del Sol que se hace mediante estos dibujos, ¿está bien? Esta es la trayectoria del Sol de un punto en Buenos Aires, son distintas curvas que va trazando, acá tenemos el este en 90 grados, el oeste en otro 90, acá el 60 sería un noroeste, el norte queda justo acá en el azimut, 0 grados, y la trayectoria más chica es en invierno y la trayectoria más larga es en verano. Vemos cómo el Sol llega más alto, ¿está bien? 90 grados sería justo encima de nuestra cabeza, si lo tenemos justo arriba del Sol. En cambio, vemos que nunca llega exactamente arriba, en Buenos Aires por lo menos, en otras partes de Argentina sí. Vemos que llegaría, si nosotros vemos de frente y podemos tomar la altura que toma el Sol, no está exactamente justo arriba, sino que está a 75 grados de altura. Cuando lo vemos salir, la altura que vemos respecto de la horizontal, vemos que, bueno, desde que está horizontalmente, apenas sale, va tomando altura, y esto es lo que nos va a importar nosotros, ¿está bien? Porque si podemos saber la altura máxima que toma el Sol acá, significa que si nosotros tenemos una estructura, que ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, que ocupa esta parte, ¿está bien? Nunca nos va a dar sombra a al Sol, ¿está bien? Esperemos que se entienda, este es un concepto igualmente complementario. Si nosotros tenemos una estructura que si la vemos frente a nosotros estamos parados, frente está el norte y tenemos una altura máxima de 15 grados, la vemos enfrente, mantiene una altura de 15 grados respecto a nosotros, el Sol siempre le va a pasar por encima de esa estructura. También puede ser un árbol, puede ser un edificio, entonces no nos estaría molestando. Esto es importante a la hora de pensar dónde instalamos los paneles solares. También es por eso que vemos el recurso. Acá vemos el movimiento anual del Sol visto desde un punto de interés y estos son dos planos, visto desde arriba y visto desde el costado, ¿está bien? Acá tenemos el ejemplo de nosotros estamos parados en el medio de un edificio, está bien, a una altura, o en un punto, donde estamos a 2 metros de altura. Enfrente tenemos un edificio a 12 metros de distancia y 10 metros de altura. Esto significa que va a tomar una altura, la altura que vemos acá representaría 35 grados, el punto más alto en nuestro horizonte, ¿está bien? Y también necesitamos saber hacia dónde se amplía. Esto lo estamos viendo desde arriba, en este punto lo vemos desde arriba, entonces ahí vemos que nos ocupa desde 35 grados desde allá, quiere decir hacia la izquierda tenemos el oeste, serían 15 más 35, estamos en 50 grados, y hacia el este, la tenemos mirando hacia el norte, a la derecha tenemos el este, está bien, 15 grados está el norte respecto a esto, quiere decir que esto acá quedan 15 grados. Son 15 grados hacia el este y 50 hacia el oeste de lo que está esta estructura. Entonces tenemos el punto C, tenemos el punto B y tenemos un punto A que sería la altura máxima. Conociendo los puntos de esta estructura es que podemos nosotros ver, ¿se acuerdan como dijimos? 50 grados hacia el oeste, 15 grados hacia el este, que no es más de ver hacia dónde está, encontrar el norte y saber cuántos grados tenemos hacia la izquierda y cuántos hacia la derecha,
y la altura habíamos hecho 35. Vemos que, ¿qué pasa con este edificio? En invierno, a partir de lo que es acá nos va marcando las horas. Estas serían las 12 del mediodía, las 11, 6 de la mañana. Vemos que el sol a las 6 de la mañana en invierno no sale, sino que a partir de las 7 que sale, a las 8 está acá, a esta altura, ya está más alto en verano. Bueno, acá ¿qué pasa? A partir del mediodía, en las épocas más de invierno, bueno, empieza a taparse. Acá sería el punto 3, 20 de abril, 23 de agosto, ya no nos molesta. Pero bueno, toda esta parte, esta pequeña parte, nos estaría dando sombra. Vemos que la instalación va a generar algo de energía a pesar de que tenga sombra. Vamos a ver los dos conceptos. En esta clase vemos que ya que el sol tiene, nos da dos componentes de energía, ¿está bien? Entonces lo que nos importa es por esto. Este diagrama solar es importante tenerlo para poder ver cuál va a ser la sombra que se proyectará. Si estamos en el medio del campo, la verdad que es bastante fácil encontrar el punto donde no haya ningún tipo de sombras. Si estamos en la ciudad, bueno, vamos a saber que vamos a tener alguna sombra, tratar de buscar el lugar óptimo que dé la menor cantidad de sombra. Para esto es que existen distintos tipos de seguimiento. Se llama full tracking a los sistemas que siguen completamente el Sol, tanto en su movimiento este-oeste durante el día como norte-sur, como se va moviendo. Vimos que a veces está más encima o está más debajo, depende de la época del año. El full tracking sigue absolutamente todo. Es un sistema de montaje que es el más caro, pero si estamos en un parque solar es conveniente, muchas veces es un cálculo económico el que se hace según cuánta energía va a generar y cuánto generó, y en base a eso es que se define si se sigue ese sistema o no. Después tenemos el polar, que solamente sigue el movimiento este-oeste, o sea, se le pone una inclinación fija respecto al norte-sur y sigue el este-oeste. Menos común ver estas que sigue la estación del año, la que hace un seguimiento norte-sur, y si no tenemos montajes fijos. Acá, por ejemplo, queda exactamente horizontal. Viendo algunas fotos, estas son instalaciones todas que hemos hecho en la empresa. Vemos una casa que tiene los paneles fijos sobre un techo de tejas. Vemos otra casa acá que tiene paneles montados sobre también estructura fija en un techo de chapa. Otra casa que tiene una terraza de losa donde se montaron sobre este tipo de estructuras. Vemos cómo quedan los paneles agarrados en bloques de hormigón. Y por último, en el medio del campo, como también la estructura con bloques de hormigón, agarramos los paneles. Según la superficie disponible, va a ser la estructura de fijación en caso de estructuras fijas. ¿Está bien? Vamos a ampliar en otra clase sobre tipos de estructuras. Vamos a ver las móviles, cómo son, cómo se ven, para entenderlo. Vamos a buscar siempre que el panel tenga la cara hacia el norte. Puede ser que si en una casa el techo no da exactamente hacia el norte, podamos tener un noreste, un noroeste. Influye en menor medida, que preferiblemente siempre tratar de tenerlo inclinado, una inclinación igual a la latitud. Vamos a entender por qué. Este será el ángulo de inclinación. Acá vamos a ver levemente que si nosotros queremos optimizar la energía anual, el ángulo de inclinación, ¿está bien?, será igual a la latitud. Si queremos optimizar la energía en invierno, será la latitud más 10 grados. Por ejemplo, en Buenos Aires, que estamos en latitud 34, tendremos 44 grados. Si lo queremos optimizar en verano, tenemos la latitud menos 10 grados. Entonces, 34 menos 10 grados la vamos a tener en 24 grados. Porque el sol pasa más por arriba y lo vamos a aprovechar. En invierno pasa más por abajo. Entonces, para presentarle la cara del panel lo más de frente posible al sol, es que por eso en invierno pasa más bajo, lo vamos a tener más cercano a los 90 grados, no, pero inclinado, ¿está bien? Y siempre intentando acercarnos lo más posible al norte. Un ejemplo, la ciudad de Rosario, latitud 32, longitud 60. Considerando un solo panel con un ángulo de 32 grados, vemos que lo volvemos a la latitud, va a tener una energía al año de 535 kilowatts. En verano, lo que hicimos fue darle menos 10 grados, en verano darle más 10 grados. Vemos que 535 generamos para la inclinación óptima, en cambio generamos menos, si inclinamos 22, generamos también menos, si inclinamos más.
pero en invierno y otoño vemos que generamos 245. Si lo inclinamos más, generamos 253. Más energía, recuerden, kilowatt-hora por año. Esto es energía generada por año. Y en invierno menos. Pero si en verano y primavera estamos buscando generar más energía, lo dejamos el panel más cercano hacia la horizontal y en vez de 290 generamos 299. Vemos que generamos más. ¿Está bien? En invierno generamos menos. O sea, en la inclinación preparada para el invierno generamos menos 272. ¿Está bien? Pero para optimizarla a energía anual, 535. ¿Está bien? Vemos que el ángulo igual a la latitud. Vamos a dejarles un Excel donde pueden hacer estos cálculos, que ya están cargadas las fórmulas para verlo según la latitud y según la ubicación que tienen. ¿Está bien? Es importante saber cuánta energía nos da el Sol. Para saber cuánta energía nos da el Sol es que se tienen las cartas de irradiación y las curvas de irradiación. Esta es una curva típica durante un día. Vemos las horas desde las 0 horas hasta las 24. Y la curva nos da la radiación en watt por metro cuadrado. Esto es potencia por metro cuadrado. ¿Está bien? Significa que si nosotros tenemos tantos metros cuadrados de paneles, vamos a poder captar esta energía, pero en el medio tenemos que saber que los paneles no son perfectos, no captan toda la energía del Sol, sino que van a captar un porcentaje. En general, el porcentaje de la energía que pueden llegar a captar ronda entre un 15 y un 20% según la tecnología que captemos. Significa que si tenemos, supongamos que esta recta está acá en 700, vamos a simplificarlo en 700 watts por metro cuadrado y tenemos un panel de 1 metro cuadrado, vamos a estar captando 700 watts multiplicado por la eficiencia. Lo hacemos sencillo, un 10%, vamos a estar captando 10% de 700 son 70. Vamos a estar captando en ese momento 70 watts. ¿Está bien? Esta es la curva de irradiación que se toma. En general, para hacerlo más sencillo, vemos porque esta curva es difícil de entender cuánta energía hay. Para saber cuánta energía tiene esta curva, lo que se hace es estandarizarla en lo que se llaman horas solares pico. ¿Está bien? Y la hora solar pico es el equivalente a decir, bueno, en el día tenemos esta irradiación, pero sería el equivalente a tener qué cantidad de horas de 1000 watts por metro cuadrado, un kilowatt por metro cuadrado. ¿Qué cantidad de horas significa esto? Bueno, puede ser que, vamos a ver cartas ahora, puede ser que esta curva de un día represente 2 kilowatt por metro cuadrado, 3, 4, eso significaría que un día de verano, por ejemplo, en casi toda la República Argentina el promedio es de 5,5 horas solares pico, ¿está bien? Significa que tenemos 5,5 kWh por metro cuadrado. Sería como si tuviésemos, es más o menos la irradiación que hay al mediodía. Serían como 5 horas y media, completamente el mediodía, y el sol se fue. ¿Saben? En cambio, en esta curva vemos como el sol va saliendo, tenemos cierta irradiación, llega hasta el máximo y luego va bajando. Pero para hacer los cálculos más fácil, este número nos va a servir para hacer las cuentas. Vemos acá ya lo que nos habíamos adelantado. Estas son las cartas de irradiación solar que tenemos de todo el país y nos da el valor de kilowatt-hora por metro cuadrado en cada día. Este es el significado de hora solar pico. Vemos acá toda esta franja de este color. Tenemos 6.5 kilowatt-hora por metro cuadrado. Recuerden, tenemos 1 metro cuadrado y vamos a estar captando en un día 6,5 kWh, a lo cual luego tenemos que entender que los paneles tienen su eficiencia y vamos a tomar una parte de esa energía disponible. Vemos que toda esta franja tenemos 6, aquí por debajo, según el color, es 5.5, mismo color que acá. Vemos las lenguas, es muy interesante cómo se van formando las distintas irradiaciones según la época del año. Por eso es que la zona de Neuquén tiene muy buena irradiación en verano y no tanto así en invierno. Vemos que en invierno, en julio, tenemos distintas irradiaciones. ¿Está bien? Esto es muy importante. Esta es una irradiación horizontal. Se mide sobre la superficie horizontal. ¿Está bien? Es como que tengamos un panel horizontal del piso. El sol que nosotros recibimos tiene dos componentes
Y la tercera que, bueno, se produce por la superficie sobre la cual estamos, ¿está bien? El Sol al entrar a la atmósfera divide los rayos en estos dos componentes y la tercera va a ser la reflejada. La reflejada es cuando el Sol pega en una superficie, supongámonos que si tenemos hielo no va a ser lo mismo porque el hielo refleja mucho más que si tenemos tierra. La tierra absorbe eso y no nos lo refleja. Entonces depende de la superficie que tengamos. Solemos descontar este componente, lo solemos dejar de lado porque es muy pequeño y la variabilidad que tiene el recurso solar no tiene mayor relevancia. Pero bueno, los que sí tienen mucha relevancia son la radiación solar directa, que es la cuando, bueno, está despejado, el sol nos da directamente, esa es una radiación directa. En cambio, cuando está nublado, tenemos la radiación difusa, ¿está bien? Porque seguimos teniendo radiación, seguimos viendo, seguimos teniendo luz, y eso es gracias a la radiación solar difusa. Y por la difusa es que por más que esté nublado o esté lloviendo, nuestros paneles solares van a seguir generando energía. Es importante saber que del total de la radiación solar, esto lo pueden leer luego, un 50% que nos toca a nosotros es difusa y un 50% es directa. Vemos que es bastante, dependiendo de la época del año. En invierno suele ser más la difusa que la directa, porque el sol está más abajo, lo vemos menos. Y en verano suele ser más la directa que la difusa. En promedio son mitad y mitad los componentes que nos van a dar. Para medir la energía del sol es que se utilizan heliógrafos, que son estas bolas que van tomando, bueno, como sobre un papel van quemando y nos van diciendo la cantidad de horas que tuvo cada día de sol. Esto no nos interesa tanto, sino que bueno, nos dice la cantidad, es como se obtienen las horas diarias de insolación que hay. Y los que sí nos interesan son los piranómetros, que son como especies de platos voladores y tienen una celdita solar. Y bueno, pueden tener una celda solar o por un efecto eléctrico, digamos, un principio termoeléctrico nos va diciendo la irradiación solar y con estos es que se van trazando esas curvas que vimos. ¿Está bien? ¿Por qué inclinamos los paneles? Y porque el sol va inclinándose, ¿está bien? Va estando más abajo, más arriba, en promedio como vimos, no está casi que, depende de la latitud donde estemos, estamos en Buenos Aires o en Rosario, no pasa por los 90 grados por arriba de nuestra cabeza, sino que tratamos de tomar la mayor posible de esa radiación directa, inclinándolo según cómo nos está dando el sol y dándole la cara directa. Y se pueden utilizar lo que se llaman factores de corrección. Estos factores de corrección tienen unos términos bastante complicados, se pueden ir resumiendo y dentro de un Excel que nosotros les vamos a dejar dentro de la clase, es que lo tienen ya directamente calculado. ¿Está bien? Este factor de corrección depende de la latitud local, el lugar donde estamos, la inclinación de la superficie, la declinación de la Tierra se va inclinando, lo que lo ponemos acá. Vemos como no es lo mismo. La trayectoria del Sol a lo largo del año es bastante, dicen, bueno, es bastante circular, la verdad, es así, se aleja un poco en ciertos momentos, pero no es por eso que se produce el invierno y el otoño, sino que el invierno y el verano se producen porque vemos como el hemisferio norte, en el solsticio, acá lo llaman solsticio de verano, está más cerca. Este sería el solsticio de verano del hemisferio norte. Vemos que está más cerca del Sol. En cambio, en nuestro solsticio de verano, que es su solsticio de invierno, el polo sur está más cercano al Sol. Está bien, la panza acá es que le da más cercano al Sol. Nosotros giramos y estamos más cercano al Sol. Entonces recibimos más directamente la energía del Sol. Entonces esto lo interpretaríamos como que tenemos cierta inclinación respecto a cómo estamos del Sol. ¿Está bien? Como está, se traza una línea por el ecuador, y en primavera y en invierno están en una inclinación cero, sería pues se le ve directamente, y en verano y en invierno se notaría como una inclinación respecto al Sol. ¿Está bien? Este factor de inclinación se puede resumir, vemos que lo resumimos, lo simplificamos en realidad de esta forma, con un alfa y un beta. El alfa responden a la latitud y a la declinación. También nos olvidamos un poco de los términos horarios, sino que tomamos como un factor de inclinación más estandarizado.
y la declinación que depende del número de días. Y el beta va a ser la inclinación que nosotros le demos a la superficie. Por lo cual vamos a tener, al fin y al cabo, nosotros podemos afectar y recibir mayor cantidad de irradiación o menor cantidad de irradiación modificando la inclinación que le demos a los paneles. ¿Está bien? Y acá vemos, por ejemplo, cómo obtuvimos, cómo hicimos las cuentas. Es un cuadro resumido de cómo hicimos las cuentas. Al inclinar el panel 32 grados, 42 grados o 22 grados, vemos cómo el factor de inclinación que nos hace dar más energía o menos energía. Recuerden que de las cartas que nosotros vimos del Atlas Solar, vamos a aprovechar para mostrarles el Atlas Solar. Este es el Atlas Solar, es un aplicativo que también vamos a dejar, que se hizo, bueno, acá están los autores. Cartas de heliofanía, vemos que, bueno, esto es lo que nos dicen la cantidad de horas que brilla el sol, no nos importa tanto, sino que nos importan son las cartas de irradiación solar. Vemos que la distribución espacial del promedio de irradiación solar diaria kilowatt-hora por metro cuadrado. ¿También? Esta es la irradiación sobre un plano horizontal, como indica acá. Y acá tenemos el mes de enero, que habíamos visto recién, febrero, marzo, abril, cómo va modificándose y va variando. ¿Está bien? Según el mes en el que estamos, pueden entrar y ver cómo va variando esta irradiación. Volvemos. Al tener, bueno, nosotros tenemos ese dato de irradiación y lo que queremos hacer es saber, al inclinarlo, cuánto estamos maximizando, porque vamos a estar recibiendo más energía si lo tenemos inclinado, ya que estamos dándole una cara más directa hacia el sol. Vemos que si lo inclinamos 32 grados vamos a estar perdiendo un poco porque este factor menor a 1, este factor se multiplica, 5,5 que lo tomamos de la carta, se multiplica por el factor de inclinación, vamos a estar perdiendo un poco en verano, ¿está bien? A que si lo hubiésemos tenido sobre una superficie recta. Pero vemos que en invierno vamos a estar ganando. Y este valor sería como una solución de compromiso. En cambio, si lo inclinamos más todavía, vemos que en verano vamos a perder aún más para ganar aún más en invierno. El resultado global va a ser peor que la inclinación igual a la latitud, pero bueno, quizás estamos en una instalación donde queremos mejorar la energía que recibimos en invierno. Esto puede suceder cuando estamos en instalaciones fuera de la red y la cantidad de baterías se va a dimensionar según esto, según la cantidad de horas que funcione nuestra instalación, ¿está bien? Entonces vamos a necesitar mayor cantidad de baterías o van a estar más descargadas si reciben menos energía. Si reciben más energía vamos a estar en un punto mejor. Entonces si estamos en una instalación fuera de red vamos a tratar una instalación fuera de red que se utilice en invierno. Hay veces que solamente se utilizan en verano. Vamos a buscar optimizar el invierno. Y si solamente se utilizan en verano, por ejemplo, vamos a tratar de inclinarlo menos y vemos que acá 0,998 es casi 1. Casi que no estamos perdiendo, estamos recibiendo toda la radiación horizontal, es mayor que acá, pero estamos ganando menos en lo que es inclinarlo por recibir en invierno que en el resto de los casos. Bueno, muchas gracias, esta clase ha sido un poco más pesada, recuerden completar el cuestionario al finalizar la clase y cualquier duda pueden escribirla por el foro de consultas.